Bueno, quiero expresar en primer lugar mi gran satisfacción de estar de nuevo aquí en la República Dominicana, siempre la compañía del gran amigo, el presidente Fernández. Agradecerle además su lección de economía como economista que nos dio, que fue una muy buena lección, y decirle que me parece totalmente sensata y posible la propuesta de regular más los mercados financieros para productos básicos. De hecho, es un contrasentido que en la agenda del G20 se hayan excluido tanto los flujos de capital transfronterizos, la regulación de esos flujos, como todo el mercado de productos básicos, cuya financiarización es sin duda que ha sido cada vez mayor desde el año 2004, ha sido una de las causas de esa enorme volatilidad de esos mercados. Y por supuesto agradecer al alcalde Borotra y al presidente Samper por la invitación para acompañarlos de nuevo en un foro de Biarritz. Creo que ya he acumulado varios a mi haber a lo largo de los años. El documento que será discutido esta tarde tiene tres ideas básicas, y comienzo en realidad con la de la política social, que ata más con la del presidente Samper, para señalar que, bueno, aquí en esta parte como en otras trato de hacer un panorama de luces y sombras, identificar dónde es que es necesario avanzar. Nosotros hemos avanzado mucho en cobertura educativa y en asistencia social con los sistemas de subsidios condicionados. Hemos comenzado a bajar un poco la desigualdad, mucho más se ha logrado en materia de reducción de la pobreza, pero la siguiente estadística creo que significa lo que más quisiera resaltar, que es la importancia de un nuevo pacto fiscal orientado a manejar a fondo el tema de la desigualdad. Y resulta de una comparación entre los países de la OCDE y los países latinoamericanos, en cuanto se logra por la vía fiscal, tributaria y de gasto público reducir la desigualdad. En los países de la OCDE se logra reducir 17 puntos del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el coeficiente con que medimos la desigualdad, que va entre 0 y 1. 17 puntos es un poco más de la tercera parte de la desigualdad. Se logra reducir por la vía fiscal. En América Latina, que tenemos para comenzar un mayor nivel de desigualdad, apenas logramos reducir 4 puntos. Entonces, por lo tanto, es un poco menos de la décima parte de la desigualdad. Entonces, por lo tanto, creo que aquí hay una posibilidad enorme de repensar los sistemas tributarios y los sistemas de gasto público, precisamente para lograr objetivos que nos vayan acercando, que vayan reduciendo esa brecha enorme entre el impacto de la política distributiva en materia fiscal. Y eso, a mi juicio, pasa inevitablemente por pasar de esta concepción de asistencia social, que ha sido exitosa, hacia una política de protección social más integral y de carácter universal, que debe ser la orientación básica hacia adelante, de la cual estos instrumentos que hemos desarrollado deben ser parte, pero que tienen que incluir también los otros dos pilares históricos de la protección social, que son una política de seguridad social y una política activa de empleo, digamos, como los tres pilares básicos tradicionales de la protección social. En materia económica, los retos son enormes, y mucho tenemos que, obviamente, resaltar de lo que se ha logrado en América Latina en los últimos 10 años en este campo. Pero decir que el escenario que vamos a vivir es un escenario extremadamente difícil, y lo caracterizo en dos sentidos. Primero, por la turbulencia macroeconómica que va a continuar, y en segundo lugar porque el comercio internacional, al cual le apostamos todo con nuestro modelo de desarrollo desde los años 80, está mostrando señales de
de cambios estructurales profundos. Y lo primero, creo yo que, digamos, en materia de volatilidad macroeconómica, inestabilidad, obviamente el tema central de hoy es el tema europeo. La capacidad de los europeos de salvar su moneda es esencial para evitar otra gran crisis mundial que podría, a mi juicio, ser peor que la de Lehman Brothers, porque es el colapso de una moneda de reserva, que hasta ahora no lo hemos visto. Y por lo tanto, ¿qué puedan hacer para manejar las grandes dificultades internas que se tienen y las inmensas dificultades políticas para llegar a acuerdos, incluyendo para llegar a acuerdos en la velocidad adecuada, que ese ha sido el problema más importante de Europa? Me parece absolutamente esencial, y sobre esto creo yo que el reto central va a ser cómo se maneja la reducción de la deuda griega, que es inevitable, de acuerdo con todos los análisis, con mantener a Grecia en el euro, porque a mi juicio la salida de Grecia del euro es un colapso económico mundial. Y lo digo porque creo yo que significa que hay una corrida bancaria en el resto de Europa al otro día. O sea, no me queda la menor duda que los bancos españoles se desocupan el día siguiente a una salida de Grecia del euro. Entonces, mantener a Grecia en el euro es una tarea esencial, lo cual también significa el reto de buscar por parte de Europa qué hacer para reactivar la economía griega, con los instrumentos que tiene la Unión Europea, que no se han utilizado, a mi juicio, que puede ser utilizar más a fondo los fondos estructurales europeos, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, o sea, muchos otros instrumentos que tiene Europa, que por ejemplo aquí en América Latina nunca los hemos tenido en el pasado. Y en esta materia yo creo que América Latina pues está mejor situada por varios motivos que no voy a ahondar, pero también sí voy a ahondar. Tenemos buena regulación financiera, tenemos un volumen de reservas internacionales históricamente el más elevado, que nos da una gran capacidad de respuesta frente a las crisis. Tenemos un desarrollo de mercados internos de bonos que nos hacen mucho más capaces de financiarnos internamente que en el pasado. Y hemos avanzado algo más en otras áreas, pero mucho menos de lo que se dice. Por ejemplo, yo soy de aquellos que creo que hemos avanzado muy poco en hacer políticas fiscales anticíclicas. Creo que las políticas fiscales latinoamericanas siguen siendo esencialmente procíclicas. Se gasta cuando se tiene plata y se deja de gastar cuando no se tiene, lo cual lo estamos viendo de nuevo en Europa. No es propiamente la mejor política porque acentúa el ciclo económico. Pero ahí, por lo tanto, hay todavía mucho margen para manejar eso, y sobre todo quiero resaltar por último, porque me ata con el siguiente tema, un tema del que varios países, no todos los países latinoamericanos, pero varios países les ha ido particularmente mal, que es en el tema cambiario, en el tema de evitar la sobrevaluación durante los periodos de abundancia de divisas, que es un problema hoy en día grave en varios países sudamericanos, incluyendo nuestra principal economía sudamericana, que digamos que se ha corregido, digamos, parcialmente, pero que no ha sido superado totalmente. Y debo decir que los mercados nos van a seguir afectando, y para muestra de esto, yo creo que el mes de septiembre, por ejemplo, fue una señal de alerta de que la turbulencia internacional no va a dejar de lado a América Latina. Hubo una gran salida de capitales de América Latina, unas devaluaciones grandes, unos colapsos de muchas bolsas de valores. Por lo tanto, la turbulencia va a seguir, y por lo tanto la capacidad de manejar esa turbulencia va a ser esencial hacia adelante.